Hay una estrecha franja de tierra en el East River de la ciudad de Nueva York, que apenas mide 800 pies en su punto más ancho, donde durante los últimos 50 años realmente no se han necesitado camiones de basura, una realidad que solo ha sido posible gracias al sistema de recolección de basura por vacío de la isla Roosevelt. Así es, debajo de las calles, enterrados en tubos de acero de 20 pulgadas, miles de toneladas de desechos residenciales viajan cada año a 60 millas por hora hasta una instalación central. En gran parte desconocido para el resto de la ciudad, es uno de solo dos sistemas de este tipo en todos los Estados Unidos. El otro, curiosamente, está en Walt Disney World. Entonces, ¿cómo fue que esta estrecha franja de tierra en el East River, un lugar que pasó la mayor parte de su historia como un lugar a donde fueron a parar las prisiones, manicomios y hospitales de la ciudad, terminó con uno de los sistemas de desechos residenciales más avanzados del país? ¿Y cómo funciona ese sistema? Sigue con nosotros para descubrirlo mientras exploramos la historia del sistema automatizado de recolección por vacío de la isla Roosevelt. Soy su anfitrión Ryan Sokash y están viendo It's History. Primero, reunamos un poco de contexto importante. La historia de la isla comienza mucho antes de que se construyera cualquier institución. Según la mayoría de las fuentes, el pueblo Lenape fue el primero en habitar esta isla, y el nombre que le dieron se traduce aproximadamente como Isla Larga, o según algunas interpretaciones, su nombre significaba que es agradable estar en la isla. Y esa segunda interpretación tiene cierta ironía considerando lo que vino después. Los colonos holandeses llegaron a Nueva Ámsterdam a principios del siglo XVII y renombraron la isla como Hog Island, lo que sugiere el uso pastoral y poco notable que se le dio inicialmente. Los ingleses fueron los siguientes en capturar estas tierras y se las otorgaron a John Manning, uno de los primeros alguaciles de Nueva York, cuyo mandato terminó en desgracia después de que entregó un fuerte colonial a los holandeses en 1673 sin oponer resistencia. Aparentemente, les desagradaba tanto este tipo que su espada fue rota en una ceremonia pública en el ayuntamiento y fue desterrado a su isla. Allí, su yerno, Robert Blackwell, heredó la propiedad y fue bajo el nombre de Blackwell que la isla sería conocida durante más de 2 siglos. La familia construyó una casa de campo entre 1796 y 1804 que aún se mantiene en pie hoy en día, siendo una de las pocas casas de campo con estructura de madera que sobreviven en toda la ciudad. Pero ese capítulo pastoral, relativamente tranquilo de la familia, terminó en 1828, cuando la ciudad de Nueva York compró la isla por $32,000 con un propósito específico en mente. Básicamente, necesitaban un lugar donde poner a las personas con problemas con las que preferían no lidiar. A solo unos años de la compra, tanto una penitenciaría como un manicomio ya se habían establecido en la isla Blackwell. El manicomio, diseñado por el arquitecto Alexander Jackson Davis en 1839, todavía sobrevive hoy como parte de un complejo residencial. La penitenciaría, por otro lado, fue hogar de una larga lista de figuras notables a lo largo de las décadas, entre ellas Mae West, quien cumplió una breve condena en 1927 por una actuación teatral considerada obscena. Y también deberíamos mencionar a la escritora anarquista Emma Gold, quien también fue encarcelada en la isla. Y más allá de eso, estaba el Hospital de la Viruela, diseñado en 1856 por James Renwick Jr., el arquitecto de la Catedral de San Patricio en Manhattan. Fue construido en el estilo neogótico, que, incluso en ruinas, conserva una cierta grandeza inquietante en el extremo sur de la isla. Para la década de 1880, la isla también albergaba una casa de corrección, un hospital de caridad que durante un tiempo fue uno de los más grandes del país, una escuela de enfermería que fue solo la cuarta de su tipo en Estados Unidos, sin mencionar el primer centro de investigación bacteriológica en América. Y todo esto estaba amontonado en una pequeña isla. Y debo decir que no era apto para cardíacos. Ahora, sabemos esto porque en 1887 la periodista Nellie Bly se infiltró como paciente en el asilo de mujeres lunáticas y publicó un relato desgarrador sobre baños fríos, comida podrida,
hacinamiento y abuso físico. Eso conmocionó al público y provocó una verdadera reforma institucional. Así que, a partir de ahí, comenzó una espiral descendente. Y para 1921, la mayoría de las instituciones originales habían sido cerradas, reubicadas o simplemente se habían deteriorado gravemente. Aparentemente, la situación ahí era tan desordenada que, en ese momento, la ciudad rebautizó la isla como Welfare Island. Las estructuras restantes continuaron quedando vacías durante la década de 1950 hasta que el Metropolitan Hospital se trasladó a Harlem, dejando la isla funcionalmente abandonada. Y fue en ese estado de desorden que los desarrolladores empezaron a imaginar lo que podría ser. Así que si avanzamos rápidamente, hasta 1960, un industrial de Manhattan llamado Frederick W. Richman contrató al urbanista Victor Gruen para desarrollar una propuesta de una comunidad residencial sin autos para 70,000 personas. El plan era extraordinario, pero no llegó a nada. Sin embargo, logró abrir el debate que eventualmente transformaría la isla. A finales de la década de 1960, la ciudad de Nueva York enfrentaba una crisis de basura de proporciones considerables. Un memorando del alcalde de 1969 señalaba que los neoyorquinos habían aumentado la carga sobre el departamento de saneamiento en más del 40% en una sola década, impulsado por el aumento de los empaques desechables, el plástico envolvente y los envases no retornables. Luego, una huelga de trabajadores de saneamiento de 9 días en 1968 dejó 100,000 toneladas de basura acumuladas en las calles. Además, una serie de prohibiciones del uso de incineradores implementadas para mejorar la calidad del aire significaba que los desechos adicionales no tenían a dónde ir. El sistema ya estaba sobrepasado más allá de su punto de quiebre. Entonces, al mismo tiempo que ocurría todo este caos de saneamiento, el alcalde John Lindsay también estaba formando un comité para determinar qué debían hacer con esa isla ahora abandonada en el East River. El comité presentó su informe a principios de 1969 recomendando, cito, una pequeña comunidad de viviendas de atractivo inusual, una que preservara las estructuras emblemáticas de la isla mientras construía algo completamente nuevo al mismo tiempo. Ese mismo año, la ciudad firmó un contrato de arrendamiento por 99 años con la Corporación de Desarrollo Urbano del Estado de Nueva York, que emitió $250 millones en bonos y encargó a los arquitectos Philip Johnson y John Birch que elaboraran un plan maestro. En su opinión, la isla debía convertirse, cito, en una nueva ciudad dentro de la ciudad, una comunidad de ingresos mixtos diseñada para 20,000 residentes, organizada alrededor de una calle principal peatonal, pavimentada con ladrillo rojo y con vistas al río desde casi todos los departamentos. Y fue en ese momento cuando la isla fue renombrada formalmente como Isla Roosevelt en 1973 en honor a Franklin D. Roosevelt. Aunque debo decir que el plan tenía una premisa radical incorporada en su base desde el principio. Por ejemplo, no se permitirían autos privados en las calles de la isla. Los residentes estacionarían en un garaje central en el extremo norte llamado Motorgate y luego viajarían a pie o en minibús eléctrico hasta su destino. Además, los camiones de basura, las bolsas en la acera y la recolección en callejones estaban totalmente prohibidos en el paseo. Eso significaba que no habría camiones de basura, así que la isla necesitaba un enfoque completamente diferente para la eliminación de residuos. Aquí entra en escena la firma de ingeniería Gibbs and Hill, responsable de la planificación de la infraestructura de la isla. Ellos tenían una idea, ya que habían estado estudiando este tipo de problemas desde principios de los años 70. Y la respuesta que propusieron ya había estado revolucionando el saneamiento en Escandinavia durante casi una década. A finales de la década de 1954, hombres se sentaron alrededor de una mesa en el Hospital Solfita, en el norte de Suecia, para discutir la instalación de un nuevo sistema central de aspiración para limpiar el polvo de los pasillos del hospital. Uno de ellos, Olaf H. Holmström, el dueño de una empresa llamada Central Slug AB, hizo una pregunta en la que nadie había pensado antes. Básicamente, preguntó, si un solo sistema de vacío podía servir para todo el hospital, ¿por qué ese mismo principio no podría aplicarse a los desechos de una ciudad? Hallström siguió con la idea y,
El 4 de octubre de 1961, la empresa instaló el primer sistema de desechos por vacío del mundo en ese hospital sueco. Para 1965, la primera instalación residencial se realizó en un suburbio de Estocolmo. Sorprendentemente, ambos sistemas siguen funcionando hasta el día de hoy. Con eso en mente, para cuando Gibbs and Hill estaban finalizando sus recomendaciones de infraestructura para la isla Roosevelt, esa nueva tecnología europea ya se había ganado una sólida reputación internacional. Por ejemplo, Walt Disney World ya había anunciado planes para instalarlo debajo del Magic Kingdom en Florida, que finalmente abrió en 1971 como el primer sistema de este tipo en los Estados Unidos, aunque, para ser justos, lo que haría la isla Roosevelt sería considerablemente más ambicioso. Sería la primera aplicación residencial a escala urbana en el país, sirviendo a miles de personas comunes en su vida diaria. Y así fue. En 1971, un informe de investigación de Gibson Hill recomendó formalmente el sistema, y entonces se tomó la decisión. No mucho después, los planes se hicieron públicos bajo el título Un sistema para la recolección de basura de la isla. La construcción se realizó al mismo tiempo que los primeros edificios residenciales de la isla a principios de los años 70 y se completó en el 75. El sistema se encuentra justo al norte del estacionamiento, un edificio modernista deliberadamente discreto considerando lo que alberga. Sus conductos de entrada pasan por tubos de acero de 20 pulgadas enterrados bajo las calles y los cimientos de los edificios de la isla y están conectados a válvulas de descarga en los sótanos de cada torre residencial. La mecánica es sorprendentemente sencilla. Los residentes tiran la basura por los conductos del edificio como lo harían en cualquier otro departamento de la ciudad de Nueva York. La basura se acumula en una cámara de válvulas en la base del edificio, donde varias veces al día la instalación central activa el sistema de vacío, lo que genera una fuerte diferencia de presión que extrae la basura acumulada de la cámara de válvulas y la lleva a la red subterránea. A pleno flujo, la basura viaja por esos tubos a una velocidad de entre 60 y 70 millas por hora, así que el trayecto desde un edificio residencial hasta la instalación central de recolección toma solo unos segundos. En la terminal, los desechos entrantes ingresan a uno de dos grandes separadores ciclónicos, donde máquinas cónicas eliminan los residuos de la corriente de aire, mientras una válvula rotatoria filtra las partículas capturadas. La basura separada luego cae en un contenedor de compactación que está debajo. Una vez lleno, el contenedor sale del edificio sobre un transportador de cadena accionado por motor hacia un camión que espera, el cual lo lleva a un punto de transferencia donde los contenedores son enviados por tren o barcaza a una instalación de disposición final en otro estado. Así que todo esto es para decir que los residuos residenciales de toda una comunidad son transportados, compactados y almacenados en contenedores, todo sin usar una sola bolsa de basura ni dejarlos en la banqueta. Así que, una vez que entró en funcionamiento en los años 70, el sistema resultó ser un gran éxito. De hecho, el ABAC recolectaba entre 6 y 13 toneladas de residuos diariamente, dependiendo de la temporada y del número de edificios conectados en ese momento. Y la magnitud es impresionante. Este sistema da servicio a más de 2 docenas de edificios y a más de 14,000 residentes. Cuando se mapea, se dice que se asemeja al sistema arterial de un pequeño organismo, donde cada edificio es un capilar y la instalación de conexión es el corazón. Operar el sistema requiere de un pequeño equipo de ingenieros de saneamiento que han desarrollado técnicas a lo largo de las décadas sobre cómo manejar sus fallas particulares. Y aunque el sistema no es terriblemente problemático, los atascos son el problema más común. A lo largo de los años, los residentes han metido a la fuerza árboles de Navidad, carriolas y bloques de concreto en los conductos. Los ingenieros responden a estos atascos de la misma manera en que tú o yo arreglaríamos un fregadero tapado. Básicamente, intentan deshacer la obstrucción antes de sacarla. Finalmente, el sistema se ha mejorado de manera continua. En 2017, se contrató una mejora de $700,000 para reemplazar las turbinas originales por unidades de mayor eficiencia energética, agregar sensores remotos
e introducir la operación de funciones clave mediante dispositivos móviles. Increíblemente, esas mejoras se realizaron durante 6 meses sin ninguna interrupción en el servicio. Hoy en día, el Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York sigue operando la instalación, recolectando toneladas de desechos residenciales diariamente sin que una sola bolsa de basura toque la acera de la isla. Sigue siendo uno de solo dos sistemas de esta escala en los Estados Unidos, siendo el otro, como recordarás, el de Walt Disney World. De todos modos, lo dejaremos hasta aquí por hoy, pero realmente espero que hayas disfrutado la historia. Y si tienes una idea para una historia, por favor, compártela en la sección de comentarios abajo y es probable que la revisemos. Y también quería aclarar por qué traigo estos lentes de sol. Bueno, básicamente, ando de viaje grabando lo que hay dentro del castillo y tengo que verme bien mientras lo hago, ¿no? O tengo que ocultar el hecho de que en realidad estoy mirando hacia abajo a la computadora todo el tiempo. Bien, ¿y mi sueco? Creo que en sueco decimos, hey, algo para despedirse, ¿verdad? God kväll para decir buenas noches. Ah, ¿Qué más? Bien, ¿quién habla sueco allá afuera? Mi esposa es joven. Yo tengo. Oh, está bien, como sea. Nos vemos, chicos.